Mónica Collins había pasado toda su vida en una jaula dorada, un lugar donde todo era impecable, pero ella estaba encadenada por las cadenas invisibles del deber y la pureza. Como la única hija del senador Diego Collins, había sido educada para ser una dama perfecta. Una perla inmaculada cuidadosamente conservada hasta el día en que se convertiría en una ficha de negociación en un matrimonio de poder y conveniencia. Bienvenido a Historias de Amor Inolvidables, gracias por escuchar nuestro relato. No olvides dejar tu like y suscribirte, porque con eso nos ayudas mucho a crecer y seguir subiendo historias inolvidables. A los 23 años, Mónica nunca había sido besada, nunca había sentido el calor del toque de un amante, ni siquiera había soñado con la libertad. Su vida había sido meticulosamente planificada, cada paso dictado por las ambiciones de su padre, y ella siempre había obedecido, hasta ese día. El senador Collins entró en su habitación, con el rostro pálido y los ojos pesados de temor. «Te vas a casar, Mónica. No tenemos otra opción». El estómago se le revolvió. ¿Casarse? Miró a su padre, esperando una explicación, pero en el fondo ya lo sabía. Su imperio político se había desmoronado, su reputación estaba en ruinas y ahora ella era el último activo que podía intercambiar. El hombre que había elegido para ella no era un noble caballero, ni un desconocido, sino Héctor Reyes, un hombre de negocios despiadado, un hombre que podía hacer que el mundo se inclinara a sus pies con poder y riqueza. Y en ese momento, Mónica supo que su vida nunca volvería a ser suya. Mónica se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos mirando al frente, pero por dentro no sentía más que un vacío hueco. Las palabras de su padre resonaban en su mente, cada sílaba tallando frías y despiadadas heridas en su alma. ¿Matrimonio? Debió haberse defendido, haber gritado, haberle rogado a su padre que no hiciera eso, pero sus ojos, pesados por la derrota, le decían todo. Esto no era una elección, era una sentencia ya escrita. Su padre lo había perdido todo, sus aliados políticos le habían dado la espalda, su nombre estaba manchado y las deudas se cernían sobre él como una guillotina. Necesitaba una salida, y esa salida era ella. Héctor Reyes ha aceptado. Su voz era hueca, como si ni él mismo pudiera creer las palabras que decía. Mónica había oído hablar del hombre, un hombre peligroso, alguien que poseía las cosas que el mundo anhelaba, dinero, poder y una ambición despiadada. Héctor Reyes no era un aristócrata encantador, era un hombre de negocios, un depredador en el mundo corporativo, un hombre que nunca aceptaba un no por respuesta, un hombre temido incluso por quienes gobernaban el país. Lo había visto una vez en la portada de una revista financiera, ojos oscuros y penetrantes, un rostro afilado y autoritario, un hombre que no solo era dueño de empresas, sino que también era dueño de personas. Como si fueran mercancías para ser negociadas. Y ahora, ella era la mercancía. La boda está programada para este fin de semana, murmuró su padre, evitando su mirada. Una boda. Una transacción. Un contrato firmado con tinta negra y fría. Y en tan solo unos días, Mónica Collins dejaría de existir. Se convertiría en la señora Héctor Reyes. La boda de Mónica se sintió como si le estuvieran dictando una sentencia. No hubo flores, risas ni bendiciones sinceras, solo una fría transacción firmada entre dos hombres, uno desesperado y otro en control. Llevaba un vestido que no había elegido, pronunciaba votos en los que no creía y firmaba su nombre en un pedazo de papel que sellaba su destino para siempre. No hubo celebración ni luna de miel, solo un elegante coche negro esperando para llevársela directamente a la propiedad de Héctor Reyes. La imponente estructura de cristal y piedra se alzaba bajo el cielo nocturno, tan fría e inflexible como el hombre que le esperaba dentro. La puerta se cerró detrás de ella. El conductor la condujo al dormitorio principal, un espacio vasto y oscuro donde la cama se alzaba como un altar para el sacrificio. Se le cortó la respiración al oír que la puerta se abría detrás de ella. Héctor Reyes entró, se quitó la chaqueta y se aflojó la corbata. Su mirada era oscura, intensa, recorriendo su figura, con una posesión silenciosa brillando detrás de esos ojos de acero. ¿De verdad pensaste que dormirías sola esta noche? Su voz era grave, con un filo peligroso que cortaba el silencio como una cuchilla. Mónica retrocedió instintivamente, pero su espalda chocó contra la pared fría e inflexible. Héctor avanzó, lento y deliberado, como un depredador jugando con su presa.
Eres mi esposa, Mónica, inclinó ligeramente la cabeza, con los ojos afilados y calculadores, y siempre tomo lo que es mío. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. No había escapatoria, y esta noche, esta bestia se llevaría el último pedazo de ella que le quedaba. La luz de la mañana se filtró a través de las gruesas cortinas, proyectando un suave resplandor sobre la piel desnuda de Mónica. Yacía inmóvil entre las sábanas enredadas, con el cuerpo exhausto y dolorido, pero lo que más la inquietaba era el vacío que se asentaba en lo más profundo de su ser. Los restos de la noche anterior se aferraban a ella, su aroma en su piel, su calor persistente en la almohada, el fantasma de sus manos recorriendo cada centímetro de su cuerpo. Héctor Reyes ya no estaba allí, pero estaba en todas partes. Su presencia llenaba la habitación como una cadena invisible envolviéndola. Mónica se agarró a las sábanas con más fuerza, tratando de reprimir los temblores que la recorrían. Debería odiarlo, debería despreciarlo, pero lo que más la aterraba era ella misma. No se había defendido, no lo había alejado y, lo peor de todo, había respondido. La puerta se abrió. Héctor entró, con el cabello húmedo por la ducha y la camisa negra crujiente desabotonada en la parte superior, exponiendo las duras líneas de su pecho. Su mirada encontró la de ella, y una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios, como si pudiera leer cada pensamiento que pasaba por su mente. «¿Dormiste bien?», su voz era grave y burlona. Mónica se agarró a las sábanas con más fuerza. «Me forzaste». Héctor soltó una carcajada, un sonido oscuro e íntimo. Se acercó, lento y deliberado, observándola como un depredador observa a su presa. «Forzado», repitió, agachándose hasta que su rostro quedó a solo unos centímetros del de ella. «No me mientas, Mónica. Gimiste bajo mí, me diste la bienvenida». Su voz bajó a un susurro, más de una vez. Se le cortó la respiración. Quería negarlo, quería alejarlo, pero la verdad más aterradora de todas era que no podía. Los días siguientes transcurrieron en una realidad que Mónica nunca había imaginado. Héctor no era solo el hombre que la había tomado en su noche de bodas, sino también el hombre que la rodeaba con una aterradora clase de ternura. Nunca la dejaba fuera de su alcance, no como un tirano, sino como un hombre que tenía miedo de perder a la mujer que amaba. Su contacto ya no era por posesión, sino algo mucho más peligroso, como si sin ella no supiera cómo respirar. Sus brazos la atraían cerca cada noche, sujetándola como si ella fuera lo único que lo anclaba a este mundo. Y Mónica ya no podía negar que ella también lo sentía. Estaba en la forma en que colocaba una taza de té exactamente como a ella le gustaba cada mañana. Cada mañana, cuando se despertaba, el desayuno ya estaba esperando, no preparado por los sirvientes, sino por sus propias manos, una taza de té preparada justo como a ella le gustaba, tostadas perfectamente crujientes. Fruta cortada con un cuidado meticuloso, como si él hubiera memorizado sus preferencias mucho tiempo atrás. «¿Hiciste esto tú mismo?», preguntó una mañana, sorprendida al ver el plato frente a ella. Héctor simplemente se encogió de hombros, con un destello de orgullo en sus ojos oscuros. «Eres mi esposa, ¿quién más te cuidaría mejor?». Él nunca necesitó decir te amo porque estaba allí en cada gesto. Cuando ella paseaba por el jardín, él la observaba desde la distancia, siempre listo para protegerla cuando el viento arreciaba. Cuando ella estaba cansada, él la sentaba en su regazo, le masajeaba los pies, le daba un beso silencioso en la frente. Mónica alguna vez pensó que Héctor solo sabía tomar, pero la noche que ella enfermó, él se quedó despierto a su lado, poniéndole paños frescos en su piel ardiente, abrazándola como si su más mínimo dolor pudiera destruirlo. Debería odiarlo, debería querer huir, pero mientras yacía en sus brazos durante las largas noches, Mónica sabía que no había vuelta atrás. Héctor Reyes había reclamado su cuerpo esa primera noche, pero lo más aterrador de todo era que, lentamente, también estaba reclamando su corazón. Esa mañana, Mónica apenas había tomado un sorbo de su té cuando las puertas del comedor se abrieron. El mayordomo entró, con el rostro serio. «Señor, hay una llamada. Su abogado dice que es urgente». Héctor dejó su café, con los ojos oscureciéndose mientras cogía el teléfono. Mónica podía sentir la tensión que emanaba de él en oleadas. No pudo escuchar la conversación completa, pero las palabras cortantes que captó le provocaron un escalofrío.
¿Qué demonios está haciendo? Su voz se volvió afilada. No, absolutamente no. Cuando la llamada terminó, arrojó el teléfono sobre la mesa, con una expresión ilegible. Tu padre quiere que vuelvas. Mónica se quedó inmóvil. Nuestro contrato no es suficiente para mantenerme aquí, su voz era baja, pero la preocupación era evidente. Héctor soltó una risa fría. Collins cree que puede usar a los abogados para quitarte de mi lado. Olvida que ya no eres suya. Antes de que ella pudiera responder, se levantó y la arrastró con él. Vamos a verlo ahora mismo. El rascacielos de cristal donde su padre esperaba se alzaba sobre ellos, imponente y estéril. Dentro de la sala de juntas, el senador Diego Collins se levantó en el momento en que entraron. Se veía más delgado que antes, pero su mirada seguía siendo afilada, todavía autoritaria. Mónica, no tienes que soportar esto. Vuelve a casa conmigo. El agarre de Héctor en su cintura se apretó, su voz fría como el acero. Ella no va a ninguna parte. Su padre se enfrentó a la mirada de Héctor de frente. Este contrato puede deshacerse. Lucharé hasta que lo sea. Héctor solo sonrió burlonamente, atrayendo a Mónica más cerca. No es una posesión para que la reclames. Luego se agachó, murmurando en su oído, dile, Mónica. Ella respiró hondo. Bajo la mirada expectante de su padre, habló lenta pero firmemente, ya es suficiente. Ambos hombres se volvieron a mirarla, pero ella no se encontró con sus ojos. Se concentró solo en su propia respiración, en su propia decisión. Se volteó hacia su padre, su voz calmada pero firme, ya no puedes usarme como moneda de cambio. Luego se enfrentó a Héctor, con dolor destellando en su mirada, pero ya sin miedo. Y tú tampoco. El silencio llenó la habitación. Mónica se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Nadie la detuvo. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Héctor buscó por todas partes. Sabía que Mónica no podía haber ido muy lejos. Entonces recordó una noche en que ella le había hablado de un lugar al que siempre iba cuando se sentía perdida, un campo de lavanda a las afueras de la ciudad. Cuando llegó, el mundo se sentía diferente. Los tonos dorados del sol poniente bañaban el campo de lavanda en un resplandor irreal, pero sus ojos solo la encontraron a ella, de pie allí, perdida en sus pensamientos, con la brisa levantando mechones de su cabello. Mónica parecía casi intocable, como un sueño del que él tenía miedo de despertar. Todavía estaba allí, con la mirada perdida en el horizonte, el viento jugando con su cabello, y en ese momento, Héctor se dio cuenta de que nunca había lucido más impresionante. Se acercó, pero no dijo nada. Mónica sabía que él estaba allí. No se dio la vuelta, solo murmuró, ¿por qué viniste a buscarme? Héctor exhaló. Porque no eres una transacción, Mónica, su voz era baja, inestable. Eres lo único que no puedo permitirme perder. Ella soltó una suave risa, no burlona, sino pensativa. Finalmente se giró para enfrentarlo, con una dulzura en los ojos que él nunca había visto antes. Entonces demuéstramelo, Héctor. Héctor condujo a Mónica a casa en silencio todo el camino de regreso. Ella no dijo nada, solo miraba por la ventana, como si todavía estuviera perdida en el aroma de la lavanda. Él no la presionó para que hablara, tenía miedo de que si lo hacía, ella se escaparía de nuevo. Cuando el coche se detuvo frente a la propiedad, Mónica salió, pero en lugar de dirigirse adentro, dudó en la entrada. ¿Crees que traerme de vuelta significa que puedes quedarte conmigo? Su voz era suave, casi distante. Los puños de Héctor se apretaron. Sabía que si no actuaba ahora, la perdería. Sin dudarlo, se arrodilló, justo en el umbral de su casa, a sus pies. Mónica se quedó inmóvil. No te vayas, su voz era baja, cruda de desesperación. No sé cómo amarte de la forma que te mereces, pero sé que no puedo existir sin ti. El hombre que siempre había estado por encima de todos, el hombre que nunca se había inclinado ante nadie, ahora estaba de rodillas frente a ella, como si perderla significara perderlo todo. Mónica lo miró, encontrándose con su mirada suplicante, pero no respondió de inmediato. Ella una vez fue controlada,
una vez fue obligada a quedarse, pero esta vez quería que él entendiera que el amor no se trataba de posesión. Se arrodilló a su lado, sus dedos rozaron su rostro, su voz era suave pero firme. Si de verdad me quieres, Héctor, entonces demuéstralo. No con palabras, no con posesión, sino con la forma en que elijas amarme. Mientras hablaba, algo dentro de ella cambió. Había pasado tanto tiempo temiéndolo, luchando contra él, pero ahora, por primera vez, vio a un hombre, no a un monstruo. Un hombre temblando al borde de perderla. A la mañana siguiente, la puerta de la propiedad se abrió y una flota de coches negros se detuvo en la entrada. Los abogados de su padre habían llegado. Mónica se paró junto a la ventana, observando cómo salían, hombres con trajes oscuros que llevaban documentos, símbolos del poder de su padre. Héctor estaba a su lado, con el cuerpo tenso, la mirada oscura e ilegible. ¿Realmente cree que puede quitarme de tu lado? Su voz era baja, peligrosamente fría. Mónica no dijo nada. En cambio, suavemente colocó su mano en su brazo, una silenciosa seguridad. Luego salió. Los abogados de su padre esperaban, rígidos y formales. Mónica, ven con nosotros. Este contrato puede deshacerse. Tu padre ha arreglado todo para que vuelvas a casa. Ella los miró, luego miró a Héctor, el hombre que una vez la había forzado a entrar en su mundo, pero que ahora esperaba, incierto, asustado. Mónica respiró hondo antes de ponerse al lado de Héctor. Se encontró con los ojos de los abogados, su voz calmada pero resuelta: elijo quedarme. Silencio. Los abogados intercambiaron miradas, luego se dieron la vuelta y se fueron sin decir una palabra más. La puerta de la propiedad se cerró detrás de ellos. Héctor no esperó. Abrazó a Mónica, besándola no como un hombre que reclama posesión, sino como un hombre que se había enamorado irremediablemente. Ya no eran cazador y presa, eran dos almas que se derretían la una en la otra con un amor que finalmente era real. Un mes después, Mónica estaba sentada en el pequeño jardín detrás de la propiedad cuando un coche se detuvo en la puerta. Levantó la cabeza, su corazón se apretó al ver a su padre salir. Se veía más viejo, su cabello tenía más canas, sus ojos ya no tenían el orgullo que alguna vez tuvieron, en cambio, solo había un profundo arrepentimiento. Se puso de pie, esperando a que se acercara. Mónica, su voz vaciló. Estaba equivocado. Ella no habló, permitiéndole continuar. Te traté como a un peón. Te forcé a este matrimonio sin pensar en tu felicidad. Pero, ¿sabes? Tomó un respiro tembloroso. Durante el último mes me he preguntado si merezco llamarme tu padre de nuevo. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero ella simplemente sonrió y dio un paso adelante, envolviéndolo en sus brazos. Siempre serás mi padre, susurró, y no me condenaste a la miseria. Encontré a alguien que me valora, que me ama de maneras que nunca esperé. Por un momento, el senador Collins se puso rígido, luego, lentamente, abrazó a su hija por primera vez en años. A partir de ese día, las cosas mejoraron. Mónica y Héctor vivían en un mundo lleno de amor, con Héctor adorándola con la clase de devoción que ella alguna vez había temido y que ahora abrazaba. 3 años después, los campos de lavanda se extendían interminablemente bajo los tonos dorados del sol poniente. Mónica estaba de pie allí, su mano entrelazada con la de Héctor, ambos observando cómo dos pequeñas figuras corrían a través del mar de flores. Sus hijos gemelos, un niño y una niña, se reían mientras perseguían mariposas, sus risas resonando como la más dulce melodía. Mónica apoyó la cabeza en el hombro de Héctor, sintiendo sus brazos apretarla protectoramente. ¿Eres feliz?, murmuró él. Ella sonrió, su mirada aún fija en sus hijos. Nunca he sido más feliz. La suave brisa llevaba el aroma de la lavanda, mezclándose con las risas de sus pequeños. De un matrimonio no deseado, de una relación una vez construida sobre la obsesión y el control, habían encontrado algo real. Amor inquebrantable y verdadero. Y este era el final más feliz que jamás podrían haber deseado. ¿Te gustó nuestra historia? ¿Qué opinas sobre ella? Déjanos tus comentarios si crees que harías algo diferente. Si quieres escuchar todos nuestros relatos, suscríbete al canal para no perderte ninguno. Gracias.